desempeño de las industrias, no solamente de capital privado, sino las propias industrias socialistas que están en manos del pueblo organizado o del Estado venezolano. En este contexto, el órgano superior de economía de carácter cívico-militar, ¿qué tipo de aporte debe incluir ante estas premisas? Es decir, ¿debe ser estrictamente regulador, debe ser promotor, debe ser consensual? ¿Cómo se combina el factor público con el privado? Yo creo que para este tipo de órganos superiores lo más importante en una primera etapa es manejar información de los actores. En este caso, tanto de los productores, los industriales, como los distribuidores y también, por supuesto, del pueblo. O sea, conocer exactamente qué está pasando en cada sector porque la dinámica es distinta. Hemos visto sectores donde se han hecho un esfuerzo, por ejemplo, de liquidación de divisas y prácticamente se está al día, pero siguen estando ausentes en los anaqueles. ¿Qué está pasando allí? Bueno, hay un elemento, por ejemplo, que hay que trabajar de manera permanente, como es el contrabando de extracción. Muchos de nuestros productos se están yendo por diferencial de precios, Venezuela son mucho más económicos, hacia la frontera colombiana, el hermano país. Bueno, tenemos que ver cómo abordamos eso. No solamente tiene que ver con el carácter especulativo o especuladores que se van sembrando en las cadenas de distribución por ineficiencia, porque hay déficit de transporte, porque no hay centros de almacenamiento adecuados. Entonces, bueno, tenemos que mirar, cada cadena tiene sus particularidades, pero yo creo que fundamentalmente trabajar con mucha información que sea, digamos, dispuesta por todos los actores productivos, económicos y también los sociales, por supuesto, para establecer los mecanismos de control necesarios, es decir, y activar eso que se llama la Contraloría Social, que al final es la que va a determinar la eficacia y la eficiencia de este Consejo Superior de la Economía, como lo miramos nosotros. Por supuesto está el cumplimiento de las leyes y las sanciones necesarias, pero yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para consensuar una actuación colectiva que permita establecer los mecanismos de regulación tanto de la oferta como la demanda. Ese esfuerzo incluye el carácter ético, la lucha contra la especulación, la corrupción, el acceso a las divisas. Usted hablaba de la frontera y se dice que en este momento en la relación del peso con el bolívar está más débil. En ese sentido, ¿hasta dónde puede llegar el compromiso en el carácter ético de entender esta situación y hacer las cosas como corresponde? Mira, yo creo que ese es un valor que tiene que recuperarse en el seno de la comunidad empresarial, por un lado, pero también en el seno de los trabajadores y las trabajadoras. Es un esfuerzo, el tema de los valores para defender los intereses de la patria, es un valor transversal que debe estar en todos los venezolanos y venezolanas y que debe permitir alcanzar los objetivos del bienestar supremo de todos, que al final todos somos pueblos y todos convivimos en este maravilloso país. Nosotros hemos incorporado en el caso de FEDIndustria, bueno, una lucha permanente con el tema de cuál es el rol de los empresarios y las empresarias frente al reto del desarrollo nacional con justicia social. Y bueno, es una tarea fuerte, pero es reconectar a los valores éticos, a los valores sociales, a los valores de sostenibilidad ambiental, la función de la producción venezolana y, por supuesto, empujar para que un nuevo modelo productivo, mirando la estabilidad de estas tres variables, vaya desarrollándose en el país. Fíjese lo siguiente, la gente está acusando la presión de la inflación, ya estamos cerca de la Navidad. Hace pocas noticias teníamos la exposición de un dirigente gremial de los trabajadores de la educación, incluso proclive a la revolución bolivariana, y están hablando de aumentos de hasta 60%. La FEUTPB, Will Rangel, también hablaba en estos días de otro alto porcentaje para el aumento. ¿Cómo conciliar intereses, necesidades de cara a esta realidad económica que ya está siendo presionada por la inflación? Hay que hacer un mayor esfuerzo por, más que fomentar los incrementos, tratar de intervenir esos elementos que están generando el incremento de los costos de producción, de los servicios, del transporte. Tenemos que luchar todos de manera conjunta contra la inflación. A veces, por supuesto que nosotros estamos de acuerdo y es fundamental que los trabajadores y las trabajadoras tengan un poder adquisitivo que permita mantener la economía funcionando. Uno de los más grandes éxitos de la revolución bolivariana y de esa visión que fomentó el presidente Chávez fue haber logrado una más eficiente distribución de la riqueza y una recuperación sistemática del poder adquisitivo de la familia venezolana a través de los ajustes de salario, a través de nuevas leyes que daban nuevas reivindicaciones sociales a los trabajadores y trabajadoras. Eso ha permitido que, por ejemplo, la pequeña y mediana industria pueda funcionar de manera mucho más eficiente, que pueda alcanzar nuevos niveles de mercado, porque, bueno,
cómo puedes producir tú en un entorno de pobreza, cómo puedes tú alcanzar un nivel de crecimiento económico si la gente no tiene dinero para adquirir los productos necesarios para la vida. Es decir, no hay empresa que funcione en un entorno como eso, pero tiene que ser, hablando en un momento en el cual la inflación está creciendo, tenemos que ver cómo logramos espacios de concertación que permitan que esos ajustes sean los ajustes necesarios para mantener el poder adquisitivo, pero que no sean ajustes que lo que hagan es propender a incrementar aún más el precio de los productos. No es una contradicción en términos de que podemos buscar mecanismos de compensación. El gobierno lo está haciendo a través de todas las redes de abastecimiento nacional, o sea, aumentando la oferta de productos digamos que tienen un subsidio directo importante para abaratar los costos. Los sectores de la producción tienen que hacer lo mismo, así como con la cooperación del Estado, invirtiendo más en tecnología, produciendo más y mejor. En el caso del Estado, simplificando los trámites que permitan abaratar los costos de lo que llamamos nosotros los costos transaccionales, que tienen un peso importante. Por ejemplo, una cosa sencilla que podemos entender, una importación promedio en Venezuela está tardando entre 6 y 9 meses. Eso significa mucho tiempo, ¿no? Demasiado tiempo, significa un esfuerzo de almacenamiento, de, digamos, capital de trabajo que tiene que estar allí paralizado en grandes centros de almacenamiento, desperdicio, es decir, hay unos costos asociados. Conapri en estos días indicaba que para exportar aquí se tardan unos 49 días y que en Colombia, en cambio, son unos 5 días, ¿no? Claro. O sea, un tema estratégico. Entonces, eso es un tema que puede afectar de manera positiva que se mantengan los precios y los costos de producción. Por ejemplo, la direccionalidad de las divisas a los sectores de la producción. Nosotros consideramos que, digamos, la oferta de divisas en el país es suficiente para el tamaño de la economía. Ahora, hay que dirigirla a los sectores estratégicos y esos sectores, estamos hablando de los sectores básicos, alimentos, medicina, piezas y partes para los automotrices, sector plástico, sí, las cosas que hacen falta para la vida, pero que sean transformadas en el país. Si nosotros las dirigimos y logramos que los productores también un compromiso de que, bueno, que se produzca una tasa, que se convierta esa inversión en materias primas e insumos a unos precios razonables frente a lo que es el tamaño de la economía, pues podemos también incidir en los costos. Hay que trabajar mucho de manera articulada entre el Estado, los trabajadores que son corresponsables de la producción nacional, los gerentes profesionales, los empresarios y las empresarias y la comunidad que al final es la que tiene en sus manos el control, la regulación, determina si consume un producto o no lo consume para ir entonces estableciendo los mecanismos de equilibrio en la economía venezolana. Pérez Abad, ya para cerrar, plan siembra petrolera, la necesidad de crecimiento de nuestra economía, de nuestra industria, nuestra oportunidad en esta situación ante Mercosur. Gigante. Venezuela tiene unas enormes, las ha tenido y las tiene y las tendrá, enormes posibilidades para crecer. Gigantes en este momento. En este momento. Tenemos allí dos grandes palancas. Uno es el desarrollo de la faja petrolífera del Orinoco, donde el ministro Ramírez está haciendo un gran esfuerzo por incorporar las empresas pequeñas y medianas y grandes, industriales fundamentalmente, en un nuevo formato de participación de las empresas de capital nacional, un poco lo que es la siembra petrolera, logrando la incorporación de miles de productores y productoras del campo y de la ciudad en esos proyectos, que se estima más o menos una inversión en los próximos años de unos 240.000 millones de dólares. Hay 35 países que están allí ya en fase, digamos, ya de construcción de esos proyectos. O sea, estamos hablando de la generación de un nuevo país industrial en torno al tema de la faja y el ingreso de Venezuela al Mercosur, la participación de Venezuela en el Mercosur como agenda fundamental para el fomento de las exportaciones no tradicionales. Dos grandes vértices digamos, dos grandes palancas para el desarrollo del país que tiene que ser abordada de manera muy activa y muy proactiva por los empresarios y empresarias nacionales. Nosotros estamos seguros que esos serán, digamos, las palancas para las nuevas oportunidades para que Venezuela pueda enrumbarse hacia una economía productiva y diversificada. En poquitos segundos, cuando se habla de los empresarios, los comerciantes, los industriales, lo político, la diferencia ideológica, ¿es un obstáculo hoy? ¿Se puede decir que en este momento apremiante hay una gran oportunidad para el diálogo y se está ejercitando en otros términos? El diálogo ha sido permanente. Hay algunos actores que han abandonado ese camino, pero bueno, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, una gran convocatoria, el propio presidente de la República. Hay que tomar el diálogo maduro para la construcción de esos elementos fundamentales para una sociedad de justicia. Una sociedad donde todos los venezolanos y venezolanas logremos nuestros espacios para avanzar y desarrollarnos. Ahora, son más los puntos que nos unen que lo que nos separa. Lo que hay es que un poco
dejar la partidización de la discusión de los temas que son de carácter técnico. Es decir, esto no tiene a veces ni colores. Es decir, el tema de simplificación de trámites administrativos en una aduana es un tema eminentemente técnico. El tema de disminución de tasas de interés para estimular el desarrollo del tejido productivo es un tema eminentemente técnico. Por supuesto, la gran política nacional y la visión de trascendencia de esa política, hacia dónde va la política, es fundamental, porque si nosotros estamos frente a una visión, digamos, de liberación de mercado, de firma de TLC, el comportamiento del desarrollo del país va a ser distinto. Aquí hay un gobierno nacionalista que incluye a todos los productores y productoras por igual y a sus trabajadores y trabajadoras. Gracias, Miguel Pérez Abad. Mucho éxito. Bueno, quedamos con Endrina.